Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenido a su noticiero Noti Natural. El día de hoy escucharemos a varios expertos en especies de vertebrados. A continuación, nuestro experto Andrés Guzmán. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Guzmán y hoy les voy a hablar sobre los mamíferos. En Colombia puedes encontrar una amplia variedad de mamíferos vertebrados, que incluye especies como jaguares, osos hormigueros, perezosos, monos, una gran diversidad de murciélagos y roedores, entre otros. La rica biodiversidad del país ofrece un hábitat propicio para una amplia gama de mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente, que se caracterizan por tener pelo, 4 extremidades, un cráneo con mandíbulas móviles y un sistema nervioso central complejo. Las características morfológicas distintivas incluyen en los mamíferos el pelo. El pelo es una característica única de los mamíferos. Se utiliza para aislar el cuerpo del frío y del calor, y también puede desempeñar un papel muy importante en la comunicación y en el camuflaje. Las mandíbulas móviles de los mamíferos les permite masticar los alimentos. El sistema nervioso central de los mamíferos consiste y les permite aprender y adaptarse a su entorno. Los mamíferos tienen una amplia gama de adaptaciones ecológicas y de comportamiento. Algunos mamíferos son herbívoros, otros, mientras tanto, son carnívoros u omnívoros. Algunos mamíferos son activos durante el día y otros durante la noche. Algunos mamíferos son sociales, mientras que otros son solitarios. Los mamíferos juegan un papel muy importante en los ecosistemas. Son depredadores, son presas y polinizadores. También son importantes para la dispersión de semillas y la regeneración de bosques. Entre las relaciones filogenéticas principales, subgrupos se dividen en 2 subclases. Los placentarios son el grupo más grande de los mamíferos. Las hembras dan a luz a las crías vivas que se alimentan de la placenta de la madre durante el embarazo. Y los prototerios, que son un grupo pequeño de mamíferos que ponen huevos. Las crías prototerias son muy desarrolladas al nacer y pueden alimentarse por sí mismas. En cuanto a la clasificación a nivel de órdenes de los mamíferos en Colombia son los siguientes: monotremas, marsupiales, insectívoros, quirópteros, carnívoros, perisodáctilos, artiodáctilos, cetáceos, pinnípedos y primates. Colombia es un país con mayor diversidad de mamíferos en el mundo. Se estima que hay alrededor de 600 especies de mamíferos, lo que representa el 10% de diversidad a nivel global. La diversidad de mamíferos en Colombia se debe a la variedad de hábitats que existen en nuestro país. Colombia tiene una amplia gama de altitudes, desde el nivel del mar hasta los picos más altos de los Andes, y una amplia gama de climas, desde los bosques tropicales húmedos hasta los desiertos áridos. Las familias de mamíferos más diversas en Colombia son artiodáctilos, con 14 familias y 64 especies, los carnívoros, con 10 familias y 54 especies, los insectívoros, con 10 familias y 50 especies, los perisodáctilos con 3 familias y 3 especies, los quirópteros con 1 familia y 61 especies, y los primates con 1 familia y 24 especies.
Espero que esta información les sea útil y les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por su información. A continuación, nuestro experto en anfibios, Julián Bolívar. Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios son un grupo de vertebrados que se caracteriza por tener su piel lisa y húmeda. Su respiración es cutánea y su ciclo de vida implica una fase acuática y una fase terrestre. Son uno de los grupos de vertebrados más diversos, con más de 7.000 especies descritas. Su piel es lisa y húmeda. Su cuerpo es alargado y cilíndrico, con extremidades cortas o incluso ausentes. Su cabeza es grande, con grandes ojos prominentes. Algunas especies presentan cola. Su reproducción es ovípara y sus larvas son acuáticas. Los anfibios juegan un papel muy importante en las redes tróficas, como depredadores y como presas. Como depredadores, consumen una gran cantidad de invertebrados, como insectos, arácnidos y gusanos. Esto ayuda a controlar las poblaciones de estos organismos, que pueden ser plagas para los cultivos o vectores de enfermedades. Como presas, son alimento para una gran variedad de animales, como mamíferos, aves, reptiles y peces. Son indicadores del ecosistema. Los anfibios son muy sensibles a los cambios ambientales, por lo que su presencia o ausencia puede ser un indicador de la salud del ecosistema. Los anfibios se dividen en dos subclases: la linsanfibia, que incluye a la mayoría de los anfibios actuales, y las Thermospondili, que son un grupo extinto que existió hace 370 millones de años. Los anfibios se clasifican en los siguientes órdenes. El Anura, que es el orden más diverso de los anfibios, incluye a las ranas y a los sapos. Se caracteriza por tener extremidades posteriores largas y fuertes y por la presencia de cola en la edad, la ausencia de cola en la edad adulta. Los Caudata, un orden que incluye las salamandras y los tritones, se caracteriza por tener cola en la edad adulta y por tener extremidades posteriores más cortas que las anteriores. Las Gymnophiona, una especie, incluye a las cecilias. Estos son unos anfibios sin patas. Se caracterizan por tener el cuerpo alargado, cilíndrico y por tener una piel cubierta de escamas o tubérculos. Muchas veces estas son confundidas con serpientes. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de anfibios del mundo. Se han registrado más de 800 especies de anfibios en el país, pertenecientes a 36 familias. Las familias de anfibios más diversas en Colombia son la Dendrobatidae, que son las ranas venenosas con más de 100 especies en el país. Las Silidae son ranas arborícolas también con más de 100 especies en el país. La Euphonidae son los sapos con más de 50 especies presentes. Las Ceratopiridae, que son los sapos cornudos con más de 20 especies presentes en el país. Y las Leuperidae, que son las ranas de agua con más de 20 especies en el país. La conservación. Los anfibios están amenazados por una serie de factores, entre los que se encuentran la pérdida y desgaste de su hábitat. La destrucción de los hábitats naturales de los anfibios, como bosques, humedales y arroyos, es una de las principales amenazas a las que se enfrentan. El cambio climático es provocado por los cambios de patrones de lluvia y temperatura, lo cual afecta a los anfibios, que dependen de estos factores para su supervivencia. Enfermedades. Los anfibios son susceptibles a una serie de enfermedades como el hongo citriel, que ha provocado la extinción de numerosas especies. En Colombia se han registrado 26 especies de anfibios en peligro de extinción. La conservación de los anfibios es importante para proteger la biodiversidad de los ecosistemas. Algunos esfuerzos que se pueden realizar para la conservación de los anfibios en Colombia incluyen la creación de áreas protegidas, la educación ambiental y la investigación científica. La conservación de los anfibios es una tarea urgente. Se necesitan medidas para proteger sus hábitats, reducir la contaminación y prevenir la propagación de enfermedades que los afectan. La colaboración entre diferentes actores, como las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales en general y la academia, son esenciales para la conservación de los anfibios en Colombia. Muchas gracias. Muy interesante información. Continuamos con Wister Erazo, quien nos va a exponer otra de las especies de vertebrados. Hola, mi nombre es Wister Erazo Martínez. Estoy en el último semestre de la licenciatura de Ciencia Natural y Educación Ambiental. Quisiera hablarle acerca de la presentación del grupo de animales vertebrados. En este caso hablaremos de las aves. Quiero mencionarle algunas características morfológicas acerca de esta especie. Las aves son una clase de animales vertebrados que regulan su temperatura y caminan
saltan, unas se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores han evolucionado hasta convertirse en alas, que junto con otras características anatómicas únicas les permiten a la mayor parte de ellas volar. Si bien no todas vuelan, la mayoría, si no todas, tienen el cuerpo recubierto por plumas. A su vez, tienen un pico cónico sin dientes. Para reproducirse ponen huevos y incuban hasta cierta duración o hasta su eclosión. El esqueleto, por ejemplo, es muy particular, con una gran ligereza en las especies voladoras y enormes espacios huecos que se comunican con los sacos aéreos y también con el aparato pulmonar. El esternón presenta un gran desarrollo, pues posee una plancha cartilaginosa u osificada que recibe el nombre de quilla, y que es donde se insertan los músculos torácicos, que responsables, en la mayoría de todos los casos, para el vuelo. El aparato digestivo también ostenta, sobre todo en las especies granívoras, un estómago muscular especial llamado molleja. La carencia de dientes que puedan triturar la comida obliga a la asistencia de ese auténtico molino muscular ayudado por granos de tierra y hedrecillas. Exteriormente, en el cuerpo de las aves se distinguen la mandíbula superior e inferior que conforman el pico, la frente, la coronilla, también denominada occipucio o píleo, las mejillas o partes auriculares, los ojos y anillos oculares, la barbilla, garganta y bigoteras, la espalda o dorso que se continúa a la rabadilla u obispillo, de donde nacen las supracorbetarias, caudales y las plumas de la cola timoneras y rectrices. Las aves, en la parte inferior, cerca del orificio de la cloaca, nacen las infracorbetarias, corbeteras, caudales, continuando hacia adelante hacia el vientre y posteriormente el pecho recubierto de suaves plumas, cobertoras. Los flancos y hombros dibujan la silueta del ala en reposo. Las plumas alares reciben según su función el nombre de remeras primarias, secundarias y terciarias, así como las correspondientes coberturas y plumas escapulares. La parte de la pata, generalmente cubierta de escamas, corresponde a los tarsos que cerca del nacimiento de los dedos se unen con los metatarsos. Los dedos, generalmente cubiertos de escamas y dotados de uñas bien formadas, son 4 y en la mayoría de las especies el pulgar está dirigido hacia detrás, hacia la parte de atrás, y los otros 3 hacia adelante. Las citáceas, o sea los loros, las cacatúas y periquitos, dirigen 2 dedos hacia adelante y los otros 2 hacia la parte posterior. Eso es lo que tiene que ver con la morfología de las aves. Sabemos que tiene un cuerpo generalmente cubierto de plumas, que se caracteriza por también servirle también como medio aislante de las condiciones del clima, o también le permiten ayudar en el vuelo. Aspectos ecológicos y de comportamiento de las aves. Las aves habitan en todos los biomas terrestres y también en todos los océanos. Su tamaño puede ser desde los 6,4 centímetros incluso en el colibrí sunsucito hasta los 2,74 metros en el avestruz. Aspectos ecológicos y de comportamiento de las aves. Las aves habitan en todos los biomas terrestres y también en todos los océanos. Su tamaño puede ser desde los 6,4 centímetros incluso en el colibrí sunsucito hasta los 2,74 metros en el avestruz. Los comportamientos son diversos y notables, como en la anidación, los cuidados parentales, las migraciones, el apareamiento y la tendencia a la asociación en grupos. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar señales visuales, llamadas, gestos, cantos. Algunas emiten gran diversidad de sonidos. Las aves ocupan un amplio espectro de nichos ecológicos. Mientras algunas aves son generalistas, otras están altamente especializadas en su hábitat o también dependiendo de su alimentación. Incluso en un solo hábitat, como por ejemplo en el bosque, las aves forestales pueden ser insectívoras, frugívoras y nectarívoras. Las aves acuáticas por lo general se alimentan pescando, comiendo plantas acuáticas o leptoparásitas. Las aves de presa están especializadas en cazar mamíferos, otras aves y otros animales, mientras que los buitres son aves carroñeras especializadas, se dedican al consumo de animales muertos o de carroña. Algunas aves nectarívoras son importantes polinizadores y muchas especies frugívoras juegan un papel clave en la dispersión de las semillas de diferentes especies de plantas. Las plantas y las aves que las polinizan a menudo coevolucionan y en algunos casos el principal polinizador de la planta es el único capaz de llegar a su néctar.
En este caso tenemos numerosa variedad en nuestro país, como colibríes y otras especies de aves. Las aves son importantes en la ecología de las islas, alcanzan islas a donde los mamíferos no pueden llegar. Estas islas, las aves desempeñan roles ecológicos fundamentales. En zonas continentales ocupan animales de mayor tamaño, por ejemplo, islas donde ciertas especies de plantas solamente son polinizadas o pueden llegar a prosperar gracias a las aves que habitan en esas islas o que han llegado hoy en esas islas. A su vez, las aves también enriquecen el suelo mediante su guano, o también enriquecen con nutrientes los mares circundantes. Hay países como Perú, Chile, donde se han visto grandes poblaciones de pingüinos o de otras aves como aves marinas, que gracias a su guano, pues la zona se ven altamente con altos nutrientes para la región, para la zona, incluso para muchas otras especies que viven dentro de los mares y océanos. El ser humano ha tenido una intensa relación con las aves a lo largo de la historia. La economía humana, las aves de corral, las cinegéticas son fuentes de alimento. Las canoras y los loros son populares como mascotas. Se usa el plumón de patos y gansos domésticos para llenar almohadines o almohadas. Y el guano de las aves, como ya había dicho, se usa en fertilizantes de suelos. Algunas aves son reverenciadas o repudiadas por motivos religiosos, supersticiones o prejuicios erróneos. Muchas son símbolos de culturas y la referencia frecuentemente por el arte. En los últimos 15 años se han extinguido más de 150 especies como consecuencia de las actividades humanas. Eso según la BirdLife International. Y actualmente son más de 1.200 las especies de aves amenazadas que necesitan esfuerzo para su conservación. La especialidad de la zoología que estudia específicamente las aves se denomina ornitología. La invitación a que todas las personas no capturemos las aves, las dejemos en su hábitat para que se vean libres y nos sigan deleitando con su canto y sus colores desde su mismo hábitat. Excelente información, el día de hoy hemos aprendido bastante. Para finalizar, de nuevo nuestro herpetólogo Julián Bolívar en esta ocasión nos va a hablar sobre los reptiles. Ay papi, ahí hay una serpiente, mátala, mátala. ¿Dónde, hija? ¿Dónde? Ahí. No, retírate, no la vamos a matar. Las serpientes no hay que matarlas. Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de los reptiles. Los reptiles son un grupo de animales vertebrados amniotas provistos de escamas epidérmicas de queratina. Tradicionalmente se les considera una clase, pero según la sistemática cladística actual son un grupo parafilético, es decir, que no incluye a todos los descendientes del ancestro común. Los reptiles se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. La mayor diversidad de reptiles se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales, donde las temperaturas son cálidas y estables. En las regiones templadas, la diversidad de reptiles es menor, pero todavía hay una gran variedad de especies. Los reptiles pueden vivir en una amplia variedad de hábitats, desde los desiertos hasta los bosques húmedos. Algunas especies, como las tortugas marinas, viven en el océano. Otras, como las serpientes cascabel, en los pastizales, y los lagartos monitores, por ejemplo, viven en los árboles. Los reptiles se caracterizan por la siguiente morfología. Su piel está cubierta de escamas epidérmicas de queratina. Las escamas pueden ser de diferentes formas y tamaños. Estas pueden estar dispuestas de forma regular o de forma irregular. El esqueleto de los reptiles es más sólido que el de los anfibios y está formado por huesos que se articulan entre sí. El sistema respiratorio de los reptiles tiene pulmones, que son sus órganos respiratorios principales, no tienen otra forma de hacerlo. El sistema circulatorio es cerrado. Su reproducción es sexual, sus hembras ponen huevos. El metabolismo poiquilotermo es lo que se conoce comúnmente como sangre fría. Los reptiles no pueden regular la temperatura corporal, por lo que dependen de factores externos como la temperatura del ambiente para mantener una temperatura corporal adecuada. Su fecundación es interna. Los reptiles tienen lo que significa que un espermatozoide se une a un óvulo por dentro del cuerpo de la hembra. Una característica interesante son los huevos amnióticos. Estos huevos de los reptiles tienen un saco amniótico, que es un saco vitelino, y una cáscara que protege el embrión durante el embarazo. Algunos aspectos ecológicos y el comportamiento
Por ejemplo, la dieta. Los reptiles son animales carnívoros, insectívoros, herbívoros u omnívoros. Las serpientes son generalmente carnívoras y se alimentan de pequeños animales, como roedores, aves, lagartos. Los lagartos pueden ser carnívoros, insectívoros o incluso herbívoros. Las tortugas son generalmente herbívoras, aunque hay algunas que son omnívoras. Los reptiles desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas. Son depredadores de otros animales, lo que ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones. También son presas, lo que significa que mantienen varias cadenas alimenticias. Los reptiles se pueden dividir en dos subclases principales. La anápsida. Los anápsidos son los reptiles primitivos que carecen de una fenestra temporal, una abertura en el cráneo que se encuentra en otros reptiles. El único anápsido vivo es la tuátara, es un reptil pequeño que se encuentra en Nueva Zelanda. Otra subclase es la diápsida. Los diápsidos son reptiles más avanzados que tienen dos fenestras temporales en el cráneo. Los diápsidos se dividen en dos grupos principales. La lepidosauria. Los lepidosaurios incluyen a los lagartos, las serpientes y la anfisibaenia. La archosauria. Los archosaurios incluyen a los cocodrilos, a los dinosaurios y a las aves. La clasificación de los reptiles según sus órdenes es la siguiente. Tenemos los testudines. Los testudines son reptiles los más antiguos que se caracterizan por tener una caparazón que protege su cuerpo. Los testudines se subdividen en dos clases principales. Los chelonii. Los chelonii incluyen las tortugas marinas, las tortugas de agua dulce y las tortugas terrestres. Tenemos los richocephalia. Los richocephalia son un grupo pequeño de reptiles que solo se encuentran en Nueva Zelanda y tienen características muy primitivas. Tenemos otro orden que es la escuamata. Las escuamatas son un grupo más diverso de los reptiles, incluye los lagartos, las serpientes y las anfiobaenia. Tiene los subórdenes la certilia. La certilia incluye los lagartos verdaderos que tienen 4 patas. Tenemos otro suborden que son las serpentes. Las serpentes son las serpientes que carecen de patas. Tenemos otro suborden que es la anfiobaenia. Las anfiobaenia son reptiles parecidos a los gusanos que tienen un cuerpo alargado y sin patas. Otro orden es la crocodilia. La crocodilia son los reptiles semiacuáticos que incluyen los cocodrilos, los caimanes y los gavianes. Colombia es un país con gran diversidad de reptiles, con más de 600 especies registradas de las siguientes familias. La Boidae, que son las boas, las pitones y las anacondas. Las Colubriae, que incluyen los lagartos verdaderos, las serpientes de coral y las serpientes cascabel. La Diplodactylae incluye a los geckos. Y la Testudiniae, que la Testudiniae incluye las tortugas marinas, las tortugas de agua dulce y las tortugas terrestres. La pérdida del hábitat es una de las principales amenazas para la supervivencia de estos reptiles. El desarrollo humano, la agricultura, la expansión urbana están destruyendo los hábitats de estos reptiles. La contaminación también es un factor que afecta bastante su salud y reproducción, al igual que la caza furtiva de algunas especies. Por ejemplo, las tortugas marinas son cazadas por sus huevos, por su carne, por sus conchas, y esto las tiene en grave peligro de extinción. ¿Qué podemos hacer? Hay una serie de medidas que se pueden tomar para la conservación de estos reptiles, como por ejemplo la creación de reservas naturales, áreas protegidas, que son una forma importante para proteger estos hábitats de los reptiles. También la educación pública, pues es de gran importancia instruir a los estudiantes sobre la importancia de estos reptiles y pues para promover así su conservación. Estos fascinantes animales desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas. Es importante tomar medidas para su conservación, ya que su extinción tendría un impacto muy negativo en el ecosistema. Muchas gracias. Listo, muy fructífera esta información. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.